Para dar la bienvenida a esta actividad, le cedemos la palabra a la licenciada Arlette Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Adán. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana y darles la bienvenida a quienes nos acompañan, patronos, directores y personal de las instituciones para acompañarnos en esta actividad de capacitación, liderazgo y habilidades gerenciales. Sean todos bienvenidos y me permitiré ahora dar una semblanza del que es hoy nuestro ponente, el maestro Cayetano Torres Gurrola. Maestro, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. En nombre de la Junta de Asistencia Privada y de su servidora, directora de Programas Asistenciales, Arlette Ruiz. Sea usted bienvenido. El maestro Cayetano Torres Gurrola es originario de la Ciudad de México. Se graduó con mención honorífica en licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el nivel de maestro en liderazgo organizacional por Eastern University y en 2023 maestro en riesgo en la Universidad Anáhuac. Como parte de su experiencia profesional, laborado 12 años en la banca de desarrollo, en áreas financieras, internacionales y de riesgos. De 2003 a 2023 ha sido parte del equipo directivo en Hábitat para la Humanidad México, teniendo como responsabilidad la dirección de operaciones, alianzas y proyectos especiales, en donde confluyen los procesos crediticios, educativos, oficinas regionales y de los procesos operativos. Desde 2012 hasta la fecha es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, impartiendo los cursos de Teoría Social 1 y 2. Actualmente labora como subdirector de Recursos y Valores de la Tesorería de la Federación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Maestro Cayetano, es un gusto tenerlo y que hoy nos comparta pues, su experiencia, sus conocimientos a las instituciones para mejora de su desarrollo y de sus actividades cotidianas. Muchas gracias, sin más preámbulo. Bienvenidos sean todos y que disfruten esta actividad de capacitación preparada para ustedes. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, de verdad les agradezco mucho la semblanza y darme la oportunidad de poder transmitir los conocimientos que durante 20, 30 años he estado desarrollando, tanto en la parte obviamente teórica, pero sobre todo en la parte práctica. Y ahora sí, como alguna vez yo se los comenté, creo que todos nosotros que hemos trabajado en ONGs o IAPs, creo que todos tenemos mucho corazón, pero que a lo mejor hay veces que nos hace falta poder tener algunas herramientas técnicas que nos puedan ayudar mucho más a poder desarrollar estas habilidades. Y este tema es muy importante, ¿no? Mucha gente nos podrá decir que hay muchos cursos de muchos estilos sobre habilidades y liderazgo, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que no nos hemos dado cuenta, al igual que el tema de alianzas y de riesgo, es que hay temas fundamentales en las IAPs, ¿no? Y uno de los fundamentales es cómo desarrollamos, cómo empoderamos a nuestros personal, pero no solamente a nuestro personal, sino incluso a las mismas comunidades para que sean un factor de cambio. Y este tema es muy importante, ¿no? El de habilidades gerenciales y liderazgo, porque ahorita lo vamos a ver en la presentación. Nosotros, no solamente por ser un sector social, tenemos ciertas características. Y estas características sí hay mucha diferencia en el sector privado y en el sector público. Pero esas diferencias tenemos que aprovecharlas, no tenerlas. Entonces, la verdad es que, de verdad, licenciada, a mí me complace mucho poder transmitir y que todo este conocimiento puedan aplicarlo y que esto nos ayude a ayudar a más gente, ayudar a más familias, ayudar a todo este sector que tanto lo necesita, ¿no? Ante tanto cambio climático, desarrollo económico, pobreza, yo creo que ese es nuestro gran labor, ¿no? Esa sería un poco mi introducción. Perfecto, y entonces yo voy a empezar a compartir, voy a compartir la presentación. Nada más permítanme un momento. Ustedes me dicen si se ve, si se puede ver. Sí se ve. Perfecto, excelente. Ok, entonces miren, esto se refiere mucho al liderazgo, ¿no? Al liderazgo en ONGs. Mi experiencia personal es que hay veces que nosotros en forma natural o incluso por el mismo problema podemos empezar a desarrollarlo. Sin embargo, creo que debemos tener un plan, ¿no? Un plan muy específico del tipo de liderazgo, del tipo de habilidades gerenciales que nuestro personal tiene y sobre todo
qué tipo de liderazgo vamos a transmitir a las comunidades y a los beneficiarios. Eso es muy importante. Debemos de tener un plan, porque ese plan sí caracteriza nuestras acciones y además, como les decía en la vez pasada, podemos desarrollar mucho, ¿no? Entonces, esta plática tiene sobre todo el objetivo no de revisar realmente pues, toda la auditoría, que es mucha, hay muchos que tienen muchas, digámoslo así, ventajas, hay otros que no tienen tantas ventajas, sino realmente enfocarlo a cómo nosotros debemos de utilizar el liderazgo y las tareas gerenciales para potenciar nuestro impacto en especial, ¿no? Y en eso nos vamos a centrar. De hecho, estos serían los temas. Vamos a ver algo de teoría de liderazgo. No nos vamos a centrar en realmente describir cada una de las teorías solamente para darle un enfoque general. Pero después tenemos que ver algo, lo que yo les decía mucho, estos conceptos básicos de liderazgo para las IAPs y para las ONGs, ¿no? Que estos conceptos básicos son fundamentales y que diariamente se tienen que utilizar, ¿eh? Yo les puedo decir que después de los primeros 5 o 6 años, cada semana, sea capacitación, sea reuniones, tenemos que aplicar liderazgo y algunos temas en especiales. Y ahí les voy a decir mi experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los temas más importantes que debemos estudiar desde mi perspectiva, en donde ustedes pueden enfocarse y que inmediatamente se ve el cambio, ¿no? Después vamos a ver la evaluación de liderazgo en las ONGs. Hay 2, 3 estudios muy interesantes, uno de Colombia, otro de Chile, que ahí nos vamos a dar un poco para que ustedes vean la gran diferencia de lo que es el liderazgo en las ONGs y de lo que es en la iniciativa privada. Y después un estudio que se hizo recientemente sobre liderazgo en algunas ONGs de la frontera norte. Yo sé que son muy específicas y todo, pero ahí nos van a dar 3 conceptos que deben de ser los más importantes, ¿no? Y finalmente las conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones tenemos ante esto? Entonces, como les vuelvo a repetir, no es revisar ahora una tendencia, una forma, sino realmente utilizar cómo vamos a utilizar estos conceptos, principalmente para las IAPs y las ONGs. Porque como yo les decía, siempre tenemos que partir de un diagnóstico de nuestro personal y de un plan, ¿no? Que hay veces que se nos olvida. Nosotros, como ONG, siempre estamos sobre la necesidad, sobre lo que nosotros queremos atender, pero hay veces que sí nos falta hacer un diagnóstico y un plan. Y eso no quiere decir que el mismo plan o el diagnóstico tenga que cambiar, pero ya sabemos la ruta, ya sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Yo sé, de verdad, yo he trabajado y he evaluado a muchas ONGs y sé que esto se da en forma natural y hay veces que nos sale bien y nos sale mal. Pero el gran mensaje es, tenemos que hacer un diagnóstico, ahorita vamos a ver qué tipo de diagnósticos, y después qué plan vamos a tener para el liderazgo. Es casi, yo les puedo comparar, como cuando vemos los procesos contables o los procesos financieros o los procesos sociales, debemos tener nosotros un proceso de liderazgo hacia adentro y liderazgo hacia afuera, para que nosotros estemos exactos y precisos de lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con teoría del liderazgo, ¿no? Pues mire, como ustedes saben, hace mucho tiempo, sobre todo desde la perspectiva de Confucio, pues él, ante este concepto de los señores feudales, pues estaba muy preocupado respecto a cómo ellos estaban, desde la cultura china, obviamente, o oriental, estaban dirimiendo o estaban arreglando sus diferencias. Entonces, la verdad es que lo primero que hizo Confucio, y que con base en eso, por cierto, se hizo toda la teoría del confucianismo de la vida, es decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué realmente está pasando en cada feudo? Y cómo se están realmente arreglando este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, de las primeras conclusiones que él empieza a hacer es que, en forma general, pues él vería que el altruismo, la tolerancia, el respeto mutuo, la armonía social y el cumplimiento del deber, pues constituían realmente una sistematización de ideas, ¿no? Es lo grande que es China y todos los conceptos que ellos llegan, pues llega realmente a esa conclusión, ¿no? Y entonces, pues la verdad, su conclusión respecto al liderazgo, pues él dice, pues tenemos que ejercer un liderazgo apropiado y eficaz, ¿no? Que consiga motivar e inspirar a los empleados. De hecho, hay un libro ahora muy famoso de cómo aplicar toda la teoría de Confucio en el liderazgo, que no lo vamos a ver en este momento,
pero realmente para que ustedes vayan viendo qué es o de dónde origina, ¿no? Puede ser este origen, también nosotros podemos tomar otro tipo de orígenes, no se trata de dar una teoría o es un taller teórico sobre el liderazgo, sino simplemente para ver algunos orígenes. Algunos otros autores ven otros orígenes, pero realmente esa no es la discusión. Pero podemos tomar, sobre todo por ahora que hay un libro de cómo aplicar el confucianismo en el liderazgo, que podemos tomar y podemos retomar como origen, ¿no? Pero veamos 4 principales formas de ver el liderazgo en general, porque eso nos va a ayudar mucho a poder entender el liderazgo de las IAPs, ¿no? En varios libros hablan de 4 tipos de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, la teoría de los rasgos, ¿no? El líder nace, no se hace, ¿no? Esa es la que realmente iniciamos, ¿no? Acuérdense que el liderazgo es algo nato, se nace líder, ¿no? Y pues, la preocupación de estos autores era pues la identificación de los rasgos entendidos como aspectos de la personalidad, ¿no? Y por eso, sobre todo ahora, recuerden, en la época de Taylor y de Mayo, pues principalmente ellos pues veían cómo hacer un liderazgo de motivación, ¿no? Recompensas y castigos, ¿no? Eso a veces creo yo que en México se daba mucho en los años 60, 70, ¿no? Las industrias daban ese desarrollo de Taylor, de te voy a recompensar si eres muy bueno, te voy a castigar si no cumples con eso, ¿no? Sobre todo para el mayor rendimiento, ¿no? Y después viene Mayo con conceptos del hombre social, ¿no? En busca de relaciones sociales dentro del trabajo. Ahí ya empezaron a decir, oye, ya el hombre, y que es la discusión que yo siempre he tenido con todas las personas, es la persona que llega a un trabajo, ojalá, como dice Mayo o Taylor, fuera una máquina. Creemos que llega casi en blanco. No, bueno, no. Ahorita lo vamos a ver adelante. Una persona llega a trabajar, pero tiene un concepto, primero, familiar, toda, digámoslo así, las enseñanzas de niños de su familia que impactan directamente al trabajo. Tiene una educación universitaria que también tiene un contexto. Tiene un contexto personal con alguna persona, más el contexto de trabajo que se va ahí. Entonces, realmente sí seamos conscientes que la persona, cualquiera persona que llega ahí, llega con muchas, en algunos autores llaman interacciones o de marco de referencia, que impactan directamente. Entonces, cuando uno contrata, como lo vamos a ver más adelante, pues no solamente contrata sus habilidades técnicas, también contrata este tipo de marco de referencia que finalmente impacta muchísimo. Entonces, por eso decimos, bueno, realmente el problema es que pues, no era la visión de Taylor, o incluso la de Mayo, ¿no? De saber, bueno, qué grado de autoritarismo, de ordenar, tú vas a hacer esto, ¿no? Y él va a decir exactamente, ¿no? Ya después, bueno, Maslow y Stogel ya empiezan un poco a matizar, ¿no? Dicen, bueno, ya hay que reconocer que la persona que llega a trabajar pues, tiene necesidades individuales, ¿no? Tanto de físicas, de seguridad, de autorrealización, que empiezan a impactar. Aquí ellos ya se empiezan a dar cuenta que pues la persona que llega ya no es realmente la que se necesita, ¿no? Entonces, vayamos poniendo los elementos importantes que nosotros debemos empezar a considerar en las ONGs y en las IAPs, ¿no? Las personas llegan con una historia, con cierto tipo de habilidades técnicas, pero también de habilidades sociales que nosotros necesitamos diagnosticar. Y como cualquier cosa, podemos tener muy buenos, muy malos, irregulares, pero nosotros como líderes o como gerentes principales de la IAP, ¿qué combinación vamos a hacer para tener mejores resultados? Porque no hay un trabajador ideal, no hay una máquina que nos llegue con sentimientos, como todos los días, porque son todos los días, vamos nosotros a gestionar los recursos humanos, ¿no? Que es algo que es mucho. Y miren, yo les puedo compartir, ya llevo más de un año aquí en el gobierno, y todo esto que les estoy diciendo se puede aplicar perfectamente. Todo esto, cómo gestionamos los recursos humanos, cómo diagnosticamos, cómo podemos nosotros
hacer las mejores combinaciones, que más adelante lo vamos a ver, para que podamos hacer. O sea, siempre se nos olvida, pensamos que es en forma natural, que casi como es la economía, el libre mercado lo va determinando. No, no, no. Necesitamos tener, como yo les decía, un diagnóstico y un plan de qué tipo de personas tenemos, de qué habilidades técnicas y habilidades sociales tienen, y que además ellos estén conscientes de sus habilidades sociales que deben superar si quieren seguir desarrollándose en este tipo de cosas, ¿no? Finalmente, Stiglitz, recuerden, ¿no? A los líderes siempre hay la inteligencia de juicio, de facilidad, de personalidad. Entonces, para que vayamos un poco discutiendo, si quieren a la mitad de la presentación, podemos dar una pequeña de preguntas, porque muchas personas que cuando yo doy la plática me han dicho, oye, pues se suena muy fácil, pero en la realidad cuando uno se empieza a aplicar, ya no es fácil, ¿no? Yo no he dicho que es fácil. Lo único que estoy diciendo es que tenemos que estar conscientes de tres cosas: del diagnóstico, de las habilidades y de la forma en que uno los va a poder tener un plan para proyectar. Porque eso regularmente se nos olvida, ¿eh? Se nos olvida muchísimo. Bueno, también ahí empieza a ver la teoría del comportamiento, la teoría del liderazgo, ¿no? Que sostienen que la mejor forma de clasificar a los líderes es por medio de las cualidades o estilos personales. Ahí de verdad yo estoy de acuerdo, porque aunque nosotros podamos desarrollar las habilidades sociales y las habilidades blandas del personal, finalmente siempre hay un estilo, ¿no? Un estilo que a nosotros nos va a significar. Sin embargo, bueno, lo único que yo digo es que ese estilo no es determinante, es simplemente un estilo. No debería de ser un poco, ¿no? Y por ejemplo, lo dice estos autores. Hay gente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que históricamente son mucho determinantes a la tarea, ¿no? Y esas personas de verdad se les debe agradecer porque su objetivo es la tarea, ¿no? La tarea que debe de cumplirse. Y hay gente que es un poco más de la relación que puede desarrollar para cumplir las metas. Entonces, sí, efectivamente, cada quien tiene su estilo, sin embargo, desde mi punto de vista, el estilo no es determinante, ¿eh? El estilo puede darle, digámoslo así, un poco la forma. Lo importante es lo otro, cómo desarrollamos las habilidades blandas o las habilidades sociales para poder desarrollar el mejor liderazgo en nuestras organizaciones, ¿no? Y obviamente que pues hay dos tipos de consideración. Y una a mí no me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, se puede aplicar, pero es el de laissez-faire, ¿no? Dejar hacer. En el sentido de que es muy autocrático, ¿no? Hay veces que hay líderes que dicen, hay que dejarlos hacer y va a haber las respuestas. Sin embargo, bueno, eso puede ser si efectivamente tú traes a gente que trae un nivel muy alto de la tarea y de liderazgo. Entonces ahí creo que puede hacerlo, pero regularmente eso, de lo que yo conozco, es muy raro, ¿eh? Siempre hay que trabajar bastante. Y el otro que es el de relaciones humanas, en las cuales ese, recuérdenlo muy bien, eso nos caracteriza mucho, ¿no? Ese estilo democrático en nuestras ONGs. Entonces, ese vayan viéndolo porque ese nos va a determinar muchísimas cosas, ¿no? Y después, bueno, viene otra que también lo vamos a ver un poco, que es la teoría de contingentes o situacionales, ¿no? Douglas MacGregor, muy al estilo matemático, desarrolló toda esta teoría de la teoría X y Y, ¿no? Referentes al estilo de mando de los directivos, ¿no? Puede ser muy impositivo, puede ser muy benevolente, puede ser muy democrático, y empezó a hacer con unos diagramas muy, muy claros, que eso nos puede ayudar un poco, de cuál puede ser el efecto que puede hacer, ¿no? Entonces ahí, pues, obviamente que la teoría X pues, es muy estilo autocrático, y si es una teoría Y, pues es un estilo democrático participativo. Ese es el que nos va a realmente ayudar muchísimo para lo que realmente nosotros vamos a desarrollar. Pero recuerden que esto es solamente darnos el contexto de lo que realmente nos va a interesar y nos va a hacer, ¿no? Y finalmente, bueno, las últimas, que esas ustedes la han de conocer muchísimo, ¿no? Porque esas nos van a ayudar muchísimo, nos van a ayudar para poder entender los procesos actuales,
pues, es la famosa teoría de Peter Drucker, ¿no? En la cual pues, mostró que había una realidad, una nueva profesión históricamente emergente, el gerente o ejecutivo. Realmente, pues más que gerente o ejecutivo, es el líder, ¿no? Este líder que después de la posguerra tenía que hacer todo cambios en la estructura de la organización, finalmente para saber cómo transferir este know-how, ¿no? El cómo se hace, que eso ahí vayan subrayándolo, cómo cada organización hace las cosas. Fíjense que la crítica a lo que uno podría decir, yo soy más partidario de el cómo se hace es muy particular de cada organización. Ese no es el problema, porque habría una tendencia que diría, no, todos debemos de hacer con procesos, con líneas, y esto debe dar resultado. Y esa es una actividad muy autoritaria. Yo creo que el cómo se hace es muy partidario de nosotros, y eso yo lo respeto mucho. Lo importante no es cómo se hace, sino cómo a través de nuestro liderazgo y a través de nuestros programas podemos tener el impacto correcto, ¿no? Entonces, ahí eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? No es el problema cómo lo hacemos. El problema es cómo vamos con nuestro liderazgo a desarrollar ese impacto. Porque todos tenemos cosas diferentes y son muy valiosas, ¿eh? Yo les puedo decir que he evaluado a muchas IAPs o ONGs, ahora que soy, que no viene ahí en el perfil, pero también soy consultor de Fondo Unido Chihuahua, ¿no? De todos sus proyectos sociales. Y ahí es donde uno ve la riqueza, ¿no? De todas las organizaciones, de cómo quieren ayudar. Entonces, de verdad, el problema no es cómo se hace, sino realmente el impacto que queremos lograr en la forma más eficiente, con el mejor liderazgo, porque aquí una de las grandes enseñanzas que empiezo a decirles es, sí, es muy importante el liderazgo interno, pero el liderazgo de las personas y comunidades que nosotros vamos a transmitir es fundamental. Ese es realmente el impacto importante. Sí, preocupémonos por nuestro personal, pero también preocupémonos por el tipo de liderazgo que nosotros estamos transmitiendo, pero que además que nos va a ayudar en el impacto, que se nos olvida mucho, ¿no? Que ese nos va a ayudar mucho al impacto de la transformación que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, después de ver lo de Drucker, recuerden que también va a haber otros 3 temas, que ahorita lo vamos a ver, que se van a ver en los estudios, sobre el famoso liderazgo situacional, ¿no? ¿Y en qué sentido el situacional? Ahí empieza a haber un cambio en donde uno puede tener un tipo de liderazgo muy característico. Sin embargo, la situación, sea de la persona o de la comunidad, te obliga a lo mejor ser autocrático, a lo mejor ser democrático, o a lo mejor ser de influencia. Entonces, esto es muy interesante porque eso de verdad ya nos pone en otros niveles. Ya no es, no, mi liderazgo es democrático y entonces pues yo a través del liderazgo de varios voy a empezar a ejercer esto. Está bien, pero cuando se te presente una situación en la que tienes que aplicar el otro tipo de liderazgo, ¿realmente estamos preparados? Y yo les digo como experiencia, ¿no? No es lo mismo desarrollar un liderazgo en la frontera, en Tijuana, en Nogales, en Ciudad Victoria, que el liderazgo que tú puedes desarrollar en Oaxaca, en Mérida o en Chiapas. Entonces, nosotros sí tenemos que tener una habilidad adicional de qué tipo de liderazgo, ¿no? Yo nada más les comento que en este caso, por ejemplo, una de las grandes dificultades que se nos presentaban en donde yo trabajé hace unos años es cómo incorporar a las mujeres en el trabajo, porque era una cuestión de vivienda y ellas también debían de participar en las mismas situaciones, ¿no? Entonces ahí se te presenta un problema, porque no es lo mismo en la frontera con el norte. Entonces, realmente tenemos un plan, sabemos qué tipo de liderazgo debemos de implementar y cómo hacerlo, y además que es un proceso, ¿no? Entonces, para que vean, como yo les decía, esto de las alianzas, del riesgo y ahora de las habilidades, que creemos que estos temas son casi un tema de cultura general, que a lo mejor en el trabajo lo voy a utilizar. Bueno, yo lo que les puedo decir, al menos los 3 temas que he estado dando, es que son fundamentales para nuestras organizaciones. Si no tenemos una posición sobre el riesgo, sobre las alianzas y sobre el liderazgo,
creo que la mitad de nuestro trabajo no está funcionando. Y estamos mucho en la tarea, ¿no? En la tarea, y no estamos siendo estratégicos, porque estos 3 temas son fundamentales para nuestras organizaciones. A lo mejor para la iniciativa privada, a lo mejor para el gobierno, bueno, tienen su lógica, la ganancia, o tienen su lógica de gobierno, pero nosotros tenemos una lógica social, que hay temas que nosotros debemos impulsar fuertemente si queremos elevar la productividad y elevar el impacto como organizaciones que están ayudando a las personas, ¿no? Y después viene este liderazgo transaccional. Recuerden estos 2 porque lo vamos a ver sobre todo en la evaluación de las ONGs en Colombia, en Chile y en otro país y en el mismo México, porque esos son muy importantes, ¿no? Recuerden que este liderazgo transaccional realmente es algo muy especial en donde él empieza a detectar qué necesidades y expectativas tienen sus subordinados y responden ellas en consecuencia, ¿no? Es decir, y eso la verdad es que nosotros a lo mejor lo hacemos en natural, platicamos en lo social con nuestras personas, vemos cuáles son sus cualidades, vemos cuáles son sus intereses. Sin embargo, la misma crítica, no quiero decir que todos, no conozco a todos, pero menos de la gente que yo conozco, es otra vez el problema. Sí lo hacemos en forma natural, a veces lo hacemos, digámoslo así, en forma planeada, pero en general no tenemos un plan. Tenemos un plan realmente para el personal que nosotros tenemos, para saber qué desarrollo, qué necesidades y expectativas tenemos. Digo, eso de verdad impacta mucho porque, como decíamos anteriormente, ojalá y las personas fueran como máquinas, así como en el siglo XIX, llegas y empiezan a hacer una tarea 10,000 veces para que dé la productividad. No, nosotros somos personas que llegamos con problemas filosóficos de nuestro ser, con problemas sociales de nuestras parejas, con varios problemas. Entonces, el líder, aunque no lo requiera o no lo necesite, sí debe de estar muy consciente de que su personal sí tiene algunas necesidades y expectativas, ¿eh? Y esto se debe de gestionar. Yo insisto mucho, se debe de gestionar muchísimo, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos ahora sí todo este concepto que nos va a ayudar un poco a entender algunos temas especiales. Recuerden, este no es un taller en donde vamos a ver en forma exhaustiva todas las teorías, todas las formas, sino simplemente elegí las que creo que deben ser muy importantes de mi experiencia de 20 años en las ONGs, que debe ser fundamental para ustedes, ¿no? Entonces, recuerden, ahorita voy a empezar a manejar ciertos conceptos, pero voy a decir por qué creo que es tan importante para nosotros, ¿no? Desde mi perspectiva. ¿Por qué a veces no estamos dando cierto interés a cosas que a veces después a la larga va a ser fundamental? Entonces, vuelvo a repetir, este no es un curso de teoría de liderazgo ni de aplicar una teoría en específico, sino cómo ciertos temas especiales son fundamentales para la sociedad, ¿no? Bueno, después finalmente está el liderazgo transformacional, que es otro tema que también vamos a ver, en donde, pues obviamente que esto en la actualidad, obviamente que incorpora mucho esta cuestión de catalizador del líder, ¿no? Cómo uno puede ser a sus colaboradores, implicarles el sentido de innovación, el cuidado de los recursos, la confianza, el fomento del trabajo, ¿no? Es todo lo que tanto Burns como Bernard Bass empiezan a ver, ¿no? Es decir, ya no es un liderazgo de pura productividad, sino ya aquí tenemos cuestiones muy importantes sobre cómo transformar, ¿no? Ese pasión por un cambio, cómo podemos modificar las aspiraciones, las ideales, las motivaciones. Esto sí ya es un poco mayor, pero este tema también lo vamos a ver en los estudios y véanlo con cierta, digámoslo así, véanlo con cierto tema, porque yo creo que este transformacional, creo yo que habría pocas personas o pocas situaciones que se puedan dar, pero todos veámoslo como algo aspiracional, ¿no? Ok, entonces ya, veamos cómo nosotros, desde mi punto de vista,
tenemos que desarrollar un modelo de liderazgo por valores, ¿no? Ya no solamente lo que hemos dicho, los gastos, tiene que ser por valores. ¿Y por qué por valores? Porque es lo que nosotros regularmente desarrollamos en el impacto, ¿no? Siempre son nuestros principios, siempre son nuestros valores, y eso es lo que nosotros sobre todo queremos impulsar, ¿no? Habrá otros que pueden decir, sí, sí, son los valores, pero más la tarea, más la productividad, sí, pero el marco de referencia debe ser los valores, ¿no? Y, hay que revisar mucho nuestros principios, valores, y que eso es lo que realmente vamos a transmitir, ¿no? Vamos a transmitir tanto lo interno como lo externo, ¿no? Para la realización de una tarea interesante que suponga un reto. Entonces, si ustedes me preguntan, oye, de todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que deberíamos de nosotros desarrollar? Realmente es un liderazgo por valores, que incluya todos los temas que vamos a empezar a ver, ¿no? Siempre como marco de referencia es, siempre nosotros tenemos que transmitir al personal y y a los beneficiarios o a las comunidades los principios y valores de nuestra institución y ser congruentes respecto a ello, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya veamos los temas más importantes, ¿no? Recuerden lo que les decía, ¿no? Las habilidades blandas se resumen que tienen origen en el ejército de Estados Unidos, ¿no? En donde ellos querían saber exactamente por qué podían algunas personas trabajar mejor y otras no tanto, ¿no? ¿Qué habilidades, además de las técnicas, eran adicionales se necesitaban para operar esas máquinas en Estados Unidos, ¿no? Eso fue el origen cuando se habló de habilidades blandas, ¿no? Y como todos sabemos, también algo que se utiliza mucho, y en especial, porque también ahí hay algo muy importante, ya no solamente en la forma personal, sino en la social, es esto de la inteligencia emocional, ¿no? Es un término que ya se utiliza mucho y que debe de hablar efectivamente de esa inteligencia que uno debe desarrollar en la familia, con los amigos y todo, de cómo uno puede hacer esa interacción, ¿no? Y vamos a ver que dentro de esas habilidades blandas, pues hay habilidades intrapersonales y interpersonales, que eso es lo más importante, ¿no? Para el desarrollo personal, la participación y el éxito en el lugar de trabajo. Entonces ya quedamos de que después de todo el liderazgo, además de las habilidades técnicas, hay habilidades blandas que debemos realmente nosotros desarrollar, ¿no? Y bueno, y también les quiero decir lo que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Habla desde 1993. Ellos hablan no de habilidades para la vida, ¿no? Y que empieza a nombrar esto, ahí hay unos muy importantes que dice autoconocimiento, es decir, nosotros efectivamente tenemos un autoconocimiento de nosotros mismos. Mi experiencia es que algunos un poco más, pero la mayoría un poco menos, ¿no? Entonces ahí tenemos ya en las habilidades de la vida, pues el autoconocimiento va a ser un problema, ¿no? La empatía, yo creo que eso es lo que nosotros, sobre todo como organizaciones, hemos tratado de desarrollar y creo que hay bastante avance. Pero lo que es en la comunicación asertiva, desde mi punto de vista, y ahorita lo vamos a ver, en el trabajo, en el día a día y todo, de verdad creemos que estamos comunicando y realmente yo creo que uno de los grandes problemas de las habilidades blandas y de liderazgo y de lo que pasa en nuestras organizaciones dentro, e incluso cuando se hacen alianzas o incluso cuando tenemos proyectos, esta comunicación. Si estamos comunicando lo que queremos o no queremos, ¿no? Entonces, eso también es un tema que ahorita vamos a ver como un elemento fundamental para desarrollar en las IAPs, ¿no? Obviamente que el pensamiento creativo, creo yo que, al menos de la evaluación que yo hago, la mayoría de la gente que llega a trabajar en las ONGs o en las IAPs sí tiene un pensamiento creativo, sin embargo, eso hay que cuidarlo mucho. Creo que estamos truncando, ¿no? Truncando ese pensamiento creativo para hacer. Creo que el pensamiento crítico en general, creo que sí se desarrolla, sin embargo, no se le da, digámoslo así, el cauce adecuado, ¿eh? Manejo de emociones y sentimientos, yo creo que también sí hay mucho, pero tampoco se está gestionando adecuadamente, ¿no?
Y el manejo de problemas y conflictos es un gran tema. Es un tema, yo creo que desde que se crearon las ONGs o los IAPs, es uno que se tiene que gestionar y que siempre se tiene que dar por atendido, ¿no? De las ONGs que yo he visto de más problemas, es en este sentido. Cuando hay problemas y conflictos que se esconden, que no se atienden y que no se gestionan. Es decir, yo, si ustedes me dicen en las ONGs y IAPs, ¿cuál es la primera prioridad del liderazgo? Supuestamente es el manejo de problemas y conflictos. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que yo conozco es lo que menos se está haciendo adecuadamente. O sea, se tiene muy presente, pero creo que no se están teniendo las habilidades y las herramientas para este manejo de problemas y conflictos, ¿eh? Y eso impacta finalmente. Las relaciones interpersonales, creo que hay cosas importantes. Toma de decisiones, creo que regularmente, por lo que yo conozco, se da un poco en forma democrática, aunque hay veces que se tienen que tomar de otra forma. Y lo que sí, el manejo del estrés, yo creo que es algo que tampoco se está atendiendo mucho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde la Organización Mundial de la Salud, hay varias habilidades para la vida de liderazgo que en forma natural creemos que atendemos, pero que no estamos gestionando, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a dar cuenta, ahora ya tenemos un marco de referencia, ¿no? Ya para las IAPs. ¿Qué es lo que realmente nos atañe? ¿Qué es lo que realmente estamos gestionando bien y gestionando mal? ¿Y qué es lo que realmente vamos a atender? Entonces, se dan cuenta, ahora sí tiene sentido, ¿no? Oye, vamos a gestionar el liderazgo. No es solamente de impulsarlo, no es solamente dar un taller sobre liderazgo, ¿no? Sino realmente es hacer un diagnóstico en el personal y qué plan vamos a tener para gestionarlo, ¿no? Para realmente gestionarlo. Entonces le digo, eso, por eso el taller se hablaba un poco de liderazgo y habilidades gerenciales, porque finalmente, si se dan cuenta, son estas habilidades gerenciales que uno tiene que desarrollar, que tiene que estar consciente, pero que tiene que tener muy bien su marco de referencia, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? De verdad, o sea, tenemos que estar conscientes, yo o cualquier persona, tiene un contexto familiar, laboral, personal y social. Y además trae tres ingredientes: salud, dinero y amor. Y a lo mejor este lo podemos hacer un poco más complejo, ¿eh? Porque también encontré un poco más complejo, pero bueno, era solamente para mostrarles que estás en el sector público, estás en el sector privado o sobre todo en el sector social. Cuando uno gestiona el liderazgo y gestiona los recursos humanos, esto debe tener debe tener muy presente, ¿no? Cualquier persona me dice, no, 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 disculpa, yo viene a trabajar y lo único que le tengo que pedir es trabajar. Yo le digo, está bien, tú le puedes decir solamente que viene a una cuestión laboral. ¿Y qué vas a hacer con todo el marco de referencia familiar, social y personal? Porque hablando de signos, o hablando, digámoslo así, de significados de ciertas cosas, el primer problema que se nos presenta en la comunicación es que cuando nosotros decimos un concepto, como puede ser salud o como puede ser amor, eso en general, pero pues puede ser una cuestión muy específica, no estamos comunicando lo mismo. Cuando tenemos una palabra, siempre pensamos otra cosa. Y a mí me acaba de pasar ahora, en donde estoy trabajando, porque pensando yo, que aunque ya tengo un año ahí, que ya me habían entendido, pues yo pedí un resumen. Sin embargo, yo no comuniqué bien que el resumen que me tenía que dar de recursos y valores, pues implicaba, obviamente, revisar toda la contabilidad, revisar todas las líneas, revisar todo. Cuando me entregan el resumen, pues me entregan un resumen. Y yo decía, bueno, y todo lo demás que dije que chequé, pues la verdad es que no lo comuniqué correctamente. Entonces, de verdad, sí estemos muy conscientes que aunque las personas dicen, no, yo vengo al laboral, la cuestión familiar, social, personal y de significados. Es decir, lo que cada quien tiene significados. Y por eso yo una de las primeras recomendaciones que hago, porque así lo aprendí y creo que tiene, y lo estoy incluso aplicando actualmente, es si uno no tiene una reunión semanal a principio de semana para ver prioridades y sobre todo para saber que todos entendemos lo mismo de lo que estamos haciendo,
se va a complicar, se va a complicar mucho, y creo que lo compartí en la clase pasada porque eso para mí fue muy importante, alguien me pidió una vivienda. Pues para mis parámetros de vivienda adecuado, pues yo entregué una vivienda. Sin embargo, para el parámetro de él, le estaban entregando una vivienda en obra negra. Y entonces, bueno, ¿qué fue? Se canceló un donativo, muy importante por cierto. Se canceló ciertos impactos publicitarios que íbamos a tener por un simple detalle. ¿Qué entendemos por vivienda adecuada? Yo estoy entendiendo lo mismo que el donante, o incluso que la familia. O sea, nada más para que vean, ¿eh? Y estoy con un ejemplo, y yo creo que ustedes pueden tener mucho más ejemplo de cuando hablamos de algo, deberá ser muy específico, revisarlo, porque después uno lo revisa y no es importante, y si estamos entendiendo lo mismo cuando hablamos de algo, y hay que revisarlo cada semana, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta es otra, ¿no? Que ustedes conocerán mucho. Las que son visibles, pero las que no son muy visibles. Uno cuando contrata a una persona, la excepción que tenga muchos recursos y pida psicométricos y pida muchas pruebas, realmente lo único que va a ver va a ser las visibles. Y las no visibles, pues uno los va a tener que diagnosticar, uno los va a tener que desarrollar y uno los va a tener que ir gestionando. Digo, a excepción de que es una organización muy grande, y aún así, yo les puedo decir, estuve en una organización muy grande que incluso antes de que entrara una persona se le hacía psicométricos, y aún así todavía aquí hay una parte de no visibles que son muy difíciles de identificar, ¿no? Hay grandes sorpresas porque tú no lo viste y salió la persona con mucho liderazgo, con mucha comunicación y todo, y tú no la viste, ¿no? Pero frecuentemente, de verdad, esta parte no visible nos implica mucho, ¿no? Y estos conceptos básicos del liderazgo, pues de verdad, una de las cosas que yo creo que una incorporación muy importante es la inteligencia emocional, ¿no? Eso en la vida diaria nos tiene que ayudar mucho porque debemos de ser muy, pero muy objetivo de todo lo que está pasando, ¿no? Y recuerde que pues eso fue de Meyer, que nos dijo desde la perspectiva de Goleman que esta inteligencia emocional pues es sentir, entender, controlar y modificar estados de ánimo, ¿no? Si yo llego a mi trabajo con una preocupación muy fuerte porque no pude atender una cuestión personal mía, por más que yo me quiera concentrar en el trabajo, voy a empezar a cometer errores, ¿no? Ese es un problema. Si yo traigo algún, digamos, en lo personal, una inconformidad, y si no en el trabajo, porque alguien creo que no me está reconociendo lo que yo estoy haciendo, y no lo gestionamos, por eso la importancia de las reuniones cada semana, eso finalmente impacta fuertemente, porque como les dije, con un solo detalle de un proyecto o de un malentendido, se te puede caer un donante importante o un proyecto importante. Entonces, por eso la importancia de poder gestionar o poder liderar estos liderazgos, ¿no? Y pues ya, lo que usted sabe, ¿no? Lesiones con inteligencia emocional y comportamientos. Estas habilidades, esta emoción, ¿cómo lo vamos a ir gestionando? Y este es el que yo les decía que era un poco más grande, ¿no? El crecimiento personal, la rueda de la vida. Traemos problemas de la familia, salud, amigos, recreación, amor, contribución, finanzas, espiritual, crecimiento. Y si uno aplica esta técnica, a cada persona, pues verá que tendrá 2, tendrá 5, tendrá 6, tendrá 3, tendrá 10, tendrá 8, tendrá 9. Entonces imagínense una gráfica, nada más para lo que lideran a la gente en general. Ver desde la inteligencia emocional a tu personal que todos los días llega con estos estándares. Ojalá y todos nos lleguen con 10, ¿no? Con 10 aquí todos. Pero realmente todos andan en 4, 5, 3, 6. A lo mejor los jóvenes un poco más, pero ya la gente grande sí trae aquí varios problemas. Entonces uno tiene que diagnosticar y tiene que ir viendo como líder, tener un plan. Así como tiene un plan para finanzas, tiene un plan para el proyecto, pues debe tener un plan. Un plan que vaya negociando. Y siempre la gente me pregunta, oye, sí, fíjate que ya tengo un año y he hecho esto y he capacitado y he todo. Pues miren, siempre hay unos casos en los cuales
si realmente no hay una contribución, o sea, realmente una contribución al liderazgo, al menos ustedes sí, transparentemente decirle, oye, mira, yo esperaba de ti esto, con estas cosas que te están pasando, la verdad es que no estás contribuyendo, y pues la ventaja que ustedes tienen es ya tienes el diagnosticado, ya les la oportunidad, pues puedes darle oportunidad a otra persona, ¿no? Yo sé, de verdad, porque trabajé en 20 años, que eso son de las cosas más difíciles que hay en las ONGs, ¿no? Cómo despedir a una persona que a lo mejor tiene el potencial, pero durante 3, 4 veces todo esto le está afectando, pero pues ahí es donde uno tiene que decidir y uno debe de ya tomar las decisiones importantes, ¿no? Porque finalmente es la organización, es la IAP, ¿no? Es a lo que nosotros hemos sido contratados para que esto funcione bien. Y uno se puede equivocar o no se puede equivocar por no darle otra oportunidad, pero lo único que uno no puede hacer, y eso es mucho de la cultura, no sé si mexicana o latinoamericana, es no podemos tener una actitud de dejar pasar. El tiempo lo va a solucionar o alguien desde el cielo lo va a solucionar. ¿No? Eso ya no existe. De verdad. Hay que tener un plan, no resulta el plan, hay que cambiarlo, hay que desarrollarlo. No podemos estar conscientes de que alguien trae problemas muy fuertes y que están impactando en el trabajo y que no podemos hacer nada. O sea, eso ya no puede ser en nuestras cuestiones, para que vean cómo la cultura y nuestro marco de referencia nos empieza a determinar y empieza a impactar todas estas cosas, ¿no? Y entonces, veamos, esto vamos a irlo revisando. Son muchos conceptos, pero para que vean todo, yo sé que los recursos de verdad, y todos los recursos para diagnosticar y para desarrollar, son inexistentes o escasos en las IAPs, ¿no? Pero bueno, pues busquemos a lo mejor un donante importante que pueda desarrollar todo esto, porque ahorita van a ver todos los conceptos que deberíamos tener presente en la inteligencia emocional para que podamos estar preparados para el futuro, ¿no? Obviamente, la creatividad. Sí, a veces tenemos a gente que no tiene la creatividad, que realmente le falta mucho, hay que fomentarla. Siempre en todos los equipos sí va a haber gente más creativa y gente más enfocada en la tarea. Pero sin embargo, creo yo que la creatividad en las ONGs es algo importantísimo. Eso debe desarrollarse mucho, ¿no? Bueno, la adaptación del cambio, usted sabe, ¿no? Con lo del COVID y con lo que todo nos ha pasado, si tú no estás como personal, como líder, adaptado al cambio, realmente sí tienes un problema, ¿no? Porque mañana, esperemos que no, de verdad, esperemos que no, por todo lo que está pasando, empieza a haber una guerra entre Irán e Israel, bueno, se van a caer las bolsas, va a haber mucha incertidumbre, automáticamente todas las donaciones o aportaciones van a bajar porque hay mucha expectativa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues adaptarnos al cambio, ¿no? Tenemos que adaptarnos al cambio. Trabajo en equipo, bueno, ustedes saben, es fundamental. Yo creo que si todas las ONGs, por necesidad, y IAPs, tienen que trabajar en equipo. Si alguna no trabaja en equipo, bueno, la verdad es que sí, ya es un problema muy fuerte. Pero aquí no es de que querer, ¿eh? El trabajo en equipo es fundamental y quien no, de las personas que lleguen, no trabaja en equipo, sí es una de las decisiones que uno debe tomar, diciendo, no, aquí no es que quieras, es que es fundamental para lo que hacemos. El trabajo en equipo aquí es fundamental, no es si queremos o no. Todavía lo de creatividad, bueno, podemos desarrollarlo, ¿no? Tal cambio es fundamental, pero trabajo en equipo, bueno, es fundamental, ¿no? Resolver problemas, ¿no? Ahí sí debemos tener 2, 3 problemas que sean muy objetivos de cómo resolver problemas, porque a veces es simplemente de significados, de percepciones, de formas de ser, y que debemos tener muy conscientes cómo resolver esos problemas, ¿no? Y no en forma autoritaria. Eso en las IAPs y nosotros no es permitido, tiene que ser muy democrático, ¿no? La tolerancia a la presión, bueno, eso todos lo sabemos, ¿no? Tenemos que entregar mañana, es importantísimo, tenemos que hacer, si no el donativo se nos va. Tolerancia a la presión, ¿no? Entonces, empiecen ustedes a ver, ojalá y la persona solamente llegara totalmente a trabajar. Aquí está esta máquina,
aprieta 7 veces este botón y eso es todo lo que hago, ¿no? Bueno, en nuestro caso, tenemos que tener varias habilidades blandas de inteligencia emocional y no solamente el líder, ¿eh? Probablemente la gente cree, no, él es el director general, él es el coordinador, él es el que debe ser casi Superman. Nosotros nada más lo seguimos. No. Aquí yo a lo que me estoy refiriendo es que todo el equipo debe de tener estos conceptos, ¿eh? Que es muy dado en las IAPs y ONGs. No, sí, mira, contratamos a Superman para que nos arregle y él debe tener todo esto. No. Todo esto debe tener todo el personal, desde el de más bajo nivel hasta el más alto. Por eso es más democrático y trabajo en equipo. Hay que cambiar esa perspectiva. No es solamente de los grandes líderes. No es que él es el subdirector, no es que él es el gerente, no. Aquí, desde el más pequeño de la actividad que se haga, es más, desde los beneficiarios y de las comunidades. Si nosotros no vamos a influir para que tengan estas habilidades blandas o de inteligencia emocional, se nos va a complicar mucho. Por esto necesitamos tener un plan. Tolerancia a la presión y la asertividad y relaciones y comunicación, ¿no? Que es lo que estamos comunicando en eso. Entonces, si se dan cuenta, ya empieza a ser un poco interesante. No es venirte a decirte, oye, es que eres líder y debes de influir y debes de hacer eso. Pues eso es pura teoría. Es nosotros, ¿qué tenemos que hacer diariamente en nuestro trabajo para que sea más eficiente, para que tengamos más impacto, ¿no? Esto de saber escuchar, yo cada vez que lo veo, la verdad es que ahora sí que me siento un poco identificado, porque cuando me han hecho todos los diagnósticos, y que han sido bastantes en los trabajos que he estado, yo sí traigo un problema de saber escuchar. Parece que soy muy analítico, muy esto, pero a veces no escucho a la gente. Yo sí recomiendo mucho que de verdad que debemos detenernos y saber escuchar. Hay algo que nos están diciendo y puede ser algo muy importante, y por estar con las finanzas, con esto y con lo otro, no estamos escuchando. Entonces yo ahí, de verdad, tiene que ser una escucha muy activa, sobre todo en las ONGs y IAPs, porque la gente tiene beneficiarios, comunidades y el personal tiene cosas muy importantes que decirnos. Y nosotros tenemos que gestionar eso que nos están diciendo. Yo en lo personal les digo, ya cada vez que hago esta presentación, eso de saber escuchar es muy importante, ¿eh? Tolerancia a los errores, aceptar y aprender las críticas. Eso también creo yo que vamos bien, pero nos falta demasiado. Tenemos que hacer colaboración, obviamente que liderazgo, comunicar con eficacia, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Eso de comunicar con eficacia, a lo mejor yo le estoy transmitiendo todos los problemas que durante 20 años en la ONG que estuve se generaron por estas 3, 4 cosas y que impactan mucho, ¿eh? La comunicar, qué estamos comunicando, qué estamos haciendo con estas personas para poder hacerlo. Y ahorita vamos a ver los diagnósticos, ¿eh? Los diagnósticos son muy interesantes que se han hecho y yo de verdad invitaría, no sé, a algún donante o a alguien que pueda hacer un diagnóstico general de las IAPs y se van a dar cuenta de verdad grandes sorpresas de lo que van esos diagnósticos a realizarse sobre el liderazgo y sobre las habilidades directivas, ¿no? Iniciativa personal, obviamente. Que es todo un tema para nosotros, capacidad de planificar y organizar el trabajo propio, ¿no? El arte de ser flexible, la autonomía, pensamiento crítico, ¿no? Razonar, resolución y evaluación, innovación y competencia interactual. Ya vamos a ver que también la responsabilidad social, la integridad, la autoconfianza, la resiliencia, esto de la resiliencia, sobre todo en las IAPs, es un tema muy importante porque la experiencia que yo he tenido es que hay muchas que prácticamente están ya en una crisis técnica, una crisis financiera técnica. Sin embargo, esta resiliencia siempre nos ha ayudado mucho, ¿no? El autoconocimiento, lo que yo les decía, este autoconocimiento que cada persona tiene para poder realizarlo, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente, estos conceptos básicos que queremos dar es inteligencia emocional, percibir emociones, manejar las emociones, comprender las emociones y utilizar las emociones. Porque no estamos diciendo que la emoción es mala, es cómo gestionamos esas emociones, ¿no?
No sé si van a dar aquí 5 minutos o ya les sigo igual con la plática. Maestro, si nos permite poder dar los 5 minutos para que Perfecto. la gente pueda realizar alguna actividad, pasar al sanitario o tomar bebida. Y Perfecto. nos reincorporamos, si le parece, 10:06. Perfecto, 16, excelente. Y ya seguimos. Ya la última parte es los resultados de los estudios, que va a ser muy interesante. ¿Ok? Muchas gracias. Okay. Bueno, empezamos o seguimos ya. Tenemos todo el marco de referencia, un poco más de las habilidades blandas o de inteligencia emocional. Y ahora vamos a ver cuáles son las habilidades prácticas de la inteligencia emocional, cuáles desde mi perspectiva deberían desarrollarse con base en estos estudios, ¿no? Mire, las habilidades prácticas que se desprenden de la inteligencia emocional son 5 y pueden ser clasificadas en 2 áreas principales, ¿no? Lo que les decía un poco. La inteligencia intrapersonal, o sea, internas de autoconocimiento, y la inteligencia interpersonal, la externa, la de la relación, ¿no? Ahí más o menos para ubicarlas, esto es simplemente para temas didácticos, ¿no? Se pueden presentar de otra forma, pero en forma didáctica creemos que esta es la mejor forma, ¿no? Tenemos inteligencia intrapersonal y interpersonal. Al primer grupo pertenecen 3 habilidades, ¿no? La autoconciencia, capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. Es decir, esta autoconciencia que nosotros debemos desarrollar porque hay gente que lo ha desarrollado un poco más, sea por su familia, por su historia y todo, pero yo en general podría decir en las ONGs, en el sector público, el sector privado, que esta autoconciencia tenemos poca, no sabemos nosotros o no nos han dicho o no nos han evaluado cómo nosotros comunicamos, cómo nosotros incluso nos interrelacionamos, cómo nosotros tenemos áreas de oportunidad. Entonces yo sí les puedo decir que de la experiencia, por ejemplo en la CIA pues es diferente. Esto de la autoconciencia es una habilidad que debemos ir desarrollando, ¿no? Yo le decía a un compañero actual del gobierno que él que tenía tener la autoconciencia de que debe ser un poco más prudente porque en reuniones decía cosas no de la forma correcta o comunicativa. Y entonces él me dijo, oye, qué bueno que me dicen, yo no lo percibo así, yo percibo pues, que digo las cosas como deben de ser, pero qué bueno que me dices, porque ya no eres tú la única persona, ya hay varias personas. Entonces, en los últimos 4 o 5 meses, cuando la persona tiene la autoconciencia de las oportunidades que debe desarrollar, de su liderazgo, de sus habilidades gerenciales, él mismo tiene la autoconciencia, hace un plan y además hace la evaluación, ¿no? Entonces, esto de la autoconciencia de verdad es muy importante. Cómo nosotros, a través, hay muchas técnicas, la verdad, el de 360, el de cara a cara, hay muchas, en la cual podemos decirle esto de lo cual nosotros creemos que no está aportando, que debemos de hacer y que debemos tener un plan, ¿no? Recuerden lo que siempre hemos dicho. No es que se nazca, todo se aprende. Entonces, la gente puede aprender a ser más prudente, puede aprender a comunicar de mejor forma las cosas, puede aprender a no ser tan callado, ¿no? Entonces, esto de la autoconciencia es muy importante, de verdad. Son de las primeras recomendaciones que leí. No hay muchos recursos, yo sé que aquí no hay muchos recursos, pero con algunas prácticas muy claras, de decir, oye, mira, esta es una organización de este tipo, hay este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, como recuerdo la primera vez que llegué a una ONG, yo venía del sector público, de bancos, una ONG, y de plano sí me dijeron, y lo bueno me dijeron correcto, pues allá todos los días se va de corbata, de traje, de todo. Y lo primero que me dijeron, oye, mira, aquí
no tenemos problema de cómo tú te vistas, tú te puedes vestir. El problema es que lo que transmitimos a las comunidades y a la gente con que trabajamos. Nosotros percibimos que ellos, si tú llegas de traje, la verdad, no estás transmitiendo lo correcto. Y yo lo acepté tal, pues está bien, bueno, hasta feliz, porque después de 15 años de andar en traje, pues ahora ya andaba en forma sport y hasta me sentía un poco. Pero, ¿cómo uno debe tener la autoconciencia de que hay cosas que uno realiza en forma normal y que para ciertos trabajos, que para ciertas cosas, debemos de hacerlo? Yo los invito a hacer un análisis de cuántas cosas uno puede empezar a evitar o mejorar si uno habla con su personal y decirle, oye, mira, esto es de esta forma y debemos de ser así y vamos a hacer un plan y vamos a evaluar. Por eso les digo que siempre debemos tener un plan. Y esto de la autoconciencia es muy importante, ¿no? El control emocional. Regular la manifestación de una emoción o modificar un estado anímico. Bueno, esto para nosotros es fundamental, pero como diríamos por ahí, tenemos un problema, ¿no? Obviamente que todas las IAPs y las ONGs parten de esto, ¿no? Nosotros somos organizaciones emocionales porque queremos ayudar, queremos ser empático hacia la situación que miles de personas, sea física, sea médica, sea de carencia, tienen. Entonces, de entrada, nosotros, esa es una gran ventaja de nuestras organizaciones. Somos emocionales, somos empáticos ante las dificultades de las personas. El problema existe cuando esa emoción o no está gestionada, o no está regulada, o realmente predomina a la técnica. De verdad, es una gran ventaja que nosotros seamos emocionales, instituciones emocionales. Pero eso no puede cambiar ni puede sustituir a todas las técnicas y procesos que debemos de hacer. Entonces, una de las grandes críticas que yo haría, de las que conozco, porque a lo mejor hay algunas que no entran en esta, es que somos más emocionales que técnicos. Y la mitad de nuestros problemas es técnico. Y no queremos atenderlos porque somos emocionales. Entonces, bueno, esa es una habilidad que nosotros debemos gestionar. Qué bueno que lo somos, pero no dejemos de ser técnicos, de utilizar todas las técnicas que existen para ser más eficientes y para tener mayor impacto, ¿no? Esto de capacidad de motivarse y motivar a los demás. Creo que en ese vamos muy adelante, creo que sí sabemos hacerlo, nada más no hay que olvidarlo. Creemos que esto es fundamental, ¿no? Nada más no olvidemos que debemos de motivarnos y motivar a más para las causas que nosotros tenemos, ¿no? Y el segundo grupo al que pertenecen las habilidades, la empatía, ¿no? Entender que están sintiendo otras personas, ver cuestiones y situaciones desde su perspectiva. Y ahí yo tengo dos sentimientos en las IAPs y en las ONGs. De verdad somos muy empáticos para nuestros beneficiarios, para nuestras comunidades y para lo que vamos a atender. Sin embargo, de lo que realmente yo he analizado, conozco y veo, somos muy poco empáticos para nuestro personal. Yo creo que esa sería un poco la crítica que haríamos sobre el liderazgo en las IAPs y ONGs, ¿no? Recuerden que estoy haciendo esto con base en la experiencia. No son estudios. Obviamente que si hay estudios, como yo les digo, pues ahí podemos reafirmar algunas cosas. Pero desde la experiencia que yo tengo, una de las contradicciones de las IAPs es que somos muy empáticos con nuestras familias, comunidades o beneficiarios y somos muy poco empáticos con el personal de nuestras IAPs, ¿no? De hecho, nos transformamos casi cuando hay esta parte, ¿no? Y la B, que son las habilidades sociales, ¿no? Las habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal y que pueden ser usadas para persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas, ¿no? Aquí les dicen habilidades un poco sociales, sin embargo, yo creo que son todas estas técnicas, capacidades
que en forma natural, a lo mejor no tanto pensada, pero o desarrollada en forma natural, cuando uno llega a una IAP o una ONG, pues tiene que resolver, ¿eh? O sea, cómo diriges, cómo persuades, cómo negocias, cómo resuelves disputas. Sin embargo, bueno, yo sé que la misma experiencia nos va dando las herramientas, sin embargo, yo sí realmente, más que solicitaría, yo les diría que podría un poco reconocer que debemos de tener bien establecida en al menos lineamientos o manuales cómo hacemos esto, que es el know-how, lo que hablábamos, ¿no? Sí, lo hacemos en forma natural, pero debemos tener manuales en donde diga, oye, nuestro método para persuadir, dirigir, negociar y resolver disputas es este, ¿no? Digo, sí, yo sé que nos mandan, a mí las primeras veces que me enviaron a hacer este tipo de cosas en algunas comunidades, y como yo les dije, no es lo mismo aquí en la Ciudad de México, que en el sur, que en el norte y que incluso en ciertas comunidades. Pero uno de los grandes, creo yo, y no es tema de esta plática, pero sí hay que tenerlo muy presente, es esta sistematización de experiencias, ¿no? Cómo nosotros tenemos nuestro método, nuestro know-how, para que el que venga, el que esté, sepa perfectamente cómo aquí se desarrollan las cosas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, el método en donde el trabajo que yo estuve, sin que estuviera sistematizado en un manual, era el famoso desarrollo de comités locales. Comités locales que nosotros capacitábamos, ya tenían que desarrollar su reglamento interior y que incluso tenían normas de que el coordinador o el líder no podía estar más de 3 horas, ¿no? 3 años desarrollando y capacitando a esta persona. Esa cuestión tan básica, tan importante y que incluso podría ser que era el corazón de la IAP, no se tenía escrito, no se tenía sistematizado, no se tenía hecho. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas de ustedes tienen un método único, fabuloso, perfecto, de cómo atender cierto tipo de cosas y que no hemos escrito, que no lo tenemos en un documento, como nuestro método técnica para todo esto, ¿no? Persuadir, dirigir, negociar y resolver con los beneficiarios, con nosotros mismos, estas cosas, ¿no? Entonces, una cuestión que yo creo, siempre decimos, efectivamente, de verdad no tenemos dinero, siempre los recursos son muy escasos, pero pues veamos la forma en que alguien nos pueda dar esos know-how que puede ser tan importante, ¿no? Y después, bueno, empecemos con ahora los elementos actitudinales, ¿no? De actitudes, fíjense, todo lo que implica el liderazgo, para que vean, ¿eh? Ojalá y sea, como dicen por ahí, un curso de Goleman, ¿no? Un curso de tantos libros que hay, de solamente poder hacer, ¿no? Ya empezamos con lo que les decía un poco, ¿no? Vamos ya, hay algunos estudios, la verdad es que nada más estoy poniendo 4 o 5, pero hay muchos más. Estudios específicos de las IAPs y del liderazgo. Por ejemplo, es de Colombia, de Miguel David Rojas, Carolina, y que especialmente ellos querían conocer el liderazgo en las ONGs en Colombia, en especial en Bogotá, ¿no? Escogieron algunas y ellos empezaron a ver. Aquí es donde empieza lo interesante y lo que nos va a dar mucho valor agregado al análisis de nosotros mismos, ¿eh? Les digo, a lo mejor lo más correcto es que hagamos un estudio, podamos hacer varias cosas y podamos desarrollarlo, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que aquí empieza lo interesante, ¿no? Entonces, estas personas empezaron a hacer unos estudios, ¿no? Y la primera cosa que dijeron es que en las ONGs, más que características físicas, lo más importante eran las características actitudinales, de actitudes, ¿no? Todos coinciden que las personas que pertenecen a las ONGs suelen lucir una apariencia física informal. Dentro de las condiciones intelectuales se concluye que las tienen un mayor peso, son capacidad de análisis, visión integral, compleja y formación humana, ¿no?
En algunos casos, la formación académica es menos indispensable, pues las habilidades y destrezas se adquieren con la práctica y la ayuda del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, las cualidades de índole social provenientes en las ONGs de Colombia son compromiso social, postura política clara, proyecto de sociedad, entendido como la fuente de visión corporativa, lo que nosotros llamamos la misión, la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de comunicación, ¿no? Entonces, aquí la primera conclusión que llega este estudio es que en el liderazgo las actitudinales es lo más importante, ¿no? Y por eso puse aquí abajo un cuadrito para que nos pudiéramos un poco guiar, ¿no? Los 6 elementos actitudinales que regularmente se identifican, ¿no? Son los valores, las creencias, la predisposición, la motivación, la autopercepción y la identidad. Pero en este estudio de Colombia nos dicen que lo que más es predominante en las ONGs es el compromiso social, la postura política clara, el proyecto de sociedad, eso entendiéndolo como la misión, la capacidad de trabajar en equipo y capacidad de comunicación. Entonces, de la práctica anterior que yo les estaba dando, aquí hay 2 cuestiones que creo que también nos identifican, ¿no? Capacidad de trabajar en equipo y capacidad de comunicación. Compromiso social, ¿no? Lo de postura política clara creo que aquí no nos aplica tanto, y también lo de misión. Entonces, bueno, aquí podemos decir que al menos en este estudio de la Universidad del Rosario hay 4 cosas que nos identifican mucho con ellos y que son muy importantes, que era lo que platicamos anteriormente, ¿no? Esto de la capacidad de comunicación, el trabajar en equipo, el compromiso social y el proyecto de ciudad. ¿Qué misión es el que estamos teniendo, ¿no? Vamos a seguir viendo qué otras evaluaciones tiene, ¿no? Y en relación a este mismo estudio a cualidades relacionadas con el trabajo, se relaciona o se resaltaron estos elementos: conocimientos de contextos, capacidad de innovación, promoción de la participación ciudadana, sentido de pertenencia y capacidad de afrontar y generar cambios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, al menos en el estudio de alianzas estratégicas y en la Universidad de Bogotá, esto nos está identificando mucho, ¿no? Entonces, uno se tiene que parar a analizar. A ver, ya vimos todos los contextos de liderazgo de lo que podemos desarrollar. Sin embargo, un estudio, al menos el de Bogotá, nos está identificando igual qué es el elemento más importante que debemos desarrollar para poder enfrentar esto, ¿no? Ya lo decíamos el anterior, y sobre el trabajo, contextos, innovación, afrontar y generar cambios, sentido de pertenencia y promoción de participación ciudadana, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza ya a pensar un poco respecto a que ya podemos nosotros, como dicen ahí, ya no es, oye, necesito un curso de liderazgo, pero ¿de qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que necesitas desarrollar? ¿Qué tipo de personas tienes? No, mira, lo que caracterizan a las ONGs, ponen este ejemplo, porque a lo mejor puede ser otras cosas, son estos elementos. Esto es lo que a nosotros nos caracteriza. Esto es lo que nosotros tenemos. Queremos una capacitación sobre esto. Y yo vuelvo, a lo mejor soy muy repetitivo, pero vuelvo a decir un poco, ¿no? Esto de la producción, participación ciudadana, el sentido de pertenencia y afrontar y generar cambios es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Qué otra cosa, y que es una discusión que de verdad a mí me apasiona mucho en esto, sobre todo en las ONGs, que dio este estudio? Ellos hicieron, evaluaron a 4 ONGs, ¿no? Para que ellos vieran los rasgos que le exige el ejercicio de liderazgo. Y ellos lo que encontraron, y eso que les digo es toda una reflexión, es un liderazgo colectivo. ¿Qué significará esto del liderazgo colectivo a diferencia de otras partes? Bueno, iniciativa privada del gobierno está muy claro,
quién es el director general o quién es el gerente, quién es el director o subdirector del sector gobierno, y él, quiere o no, tiene que ejercer el liderazgo. A lo mejor, pues, con algunas cosas se apoya con un subdirector y dice, bueno, tú me ayudas y todo, pero finalmente él es el que ejerce. Aquí lo que este estudio está dándonos, y que es muy interesante, es un liderazgo colectivo. Entonces, es la primera reflexión de los estudios sobre ONG. Nosotros no necesitamos cualquier tipo de liderazgo, necesitamos un liderazgo colectivo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo sobre el liderazgo colectivo? Sí, va a haber un director de la ONG o un gerente, pero el liderazgo, desde mi punto de vista, y eso es lo que yo he estado viendo, y que hay esfuerzos muy interesantes, no a lo mejor no todos muy buenos, pero yo creo que eso es a lo que debemos de aspirar. El liderazgo se debe ver desde el analista, desde el jefe de departamento, desde el gerente, desde las comunidades. Por eso dice, es un liderazgo colectivo. Entonces, la primera de las conclusiones, desde mi punto de vista, que debemos de hacer en las IAPs y en las ONGs. Cualquier persona que llegue a liderar un proyecto o algo en especial debe aspirar a un liderazgo colectivo. Y eso, bueno, solamente se va a desarrollar a través de gestionar y planear este tipo de cosas. Entonces, este estudio yo creo que es lo que nos tiene que dar luz de qué debemos hacer las IAPs y las ONGs, es liderazgo colectivo. No va a recaer todo en el gerente. Yo estoy seguro que ya capacitado el analista, el gerente, el educador, el de finanzas, tiene liderazgo de ciertas tramas, de ciertas cosas para poder desarrollar. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ahí, si quieren, al finalizar, platicamos sobre eso, porque yo creo que es una de las, cuando hice la presentación, yo creo que es una de las grandes puntos que nosotros, o conclusiones, debemos de hacer. Queremos aspirar a algo muy bueno, las IAPs y ONGs, debemos de desarrollar liderazgo colectivo, ¿no? Y después definimos muy bien qué es el colectivo, ¿no? Después hubo otro estudio, ¿no? En especial de estilos de liderazgo en algunas ONGs ambientales en Antioquia, ¿no? Lo desarrolló Estela Mejía, Alina Yanet, Carabini y Giovanni Pérez, ¿no? En la Facultad de Minas, en Colombia, ¿no? La conclusión que ellos llegan es que el aporte de liderazgo se aprecia especialmente en visión, misión, motivación, cultura y cambio. Si uno un poco empieza a traducir estos conceptos al estudio anterior, uno realmente se dará cuenta que efectivamente estamos prácticamente hablando lo mismo, ¿no? Pero ellos sí lo especificaron y vean más o menos lo que dice. En el caso de la visión, pues el grupo de líderes es constructor colectivo de la visión. Otra vez colectivo, ¿eh? O sea, es un liderazgo colectivo. Se encarga siempre de compartir en toda la organización, logrando que los miembros sientan un compromiso alto hacia ella, ¿no? En la misión, el grupo de líderes se identifica totalmente con el propósito fundamental porque él fue fundada la organización, lo que yo les decía, ¿no? Aquí las personas llegan motivadas, con la pasión de lo que estamos haciendo, ¿no? Obviamente que la motivación, pues los miembros de los ONGs consideran que hay una muy buena motivación para realizar su trabajo y que su comportamiento en algunas veces está afectado por los grupos de líderes, ¿no? El reconocimiento de los méritos se hace por medio de estímulos económicos, de capacitación y mejoramiento de calidad de vida, evaluaciones personales y permitiendo la participación en la reflexión de los procesos que se ejecutan, ¿no? En la cultura, los elementos culturales en las ONGs se analizan, son promovidos, mantenidos y en ocasiones modificados por los grupos de líderes. Recuerden que las ONGs y APs en la cultura sí somos muy diferentes, tenemos unas culturas muy diferentes, ¿no? Y obviamente el cambio, eso sí tenemos que estar muy conscientes. La variabilidad en el contexto, la estructura y financiación de las ONGs es algo que todos los días nosotros tenemos que estar gestionando, ¿no? Pero ¿qué encontraron en este estudio? Que es muy interesante. Vean, ellos utilizaron, tendríamos que evaluar si eso es bueno o no, o si realmente nos aplica. Es una metodología que se llama de Linker, ¿no? Que hay unas preguntas muy específicas y que les preguntan tres cosas, ¿no? ¿Tu sistema es autoritario?
Tu sistema es benevolente, tu sistema es consultivo o es participativo, sobre todo por todo el concepto que nosotros tenemos, ¿no? Y les empiezan a preguntar todo este tipo de cosas, ¿no? Confianza en el líder de los miembros, confianza en los miembros de ese líder, factores motivacionales, grado en que el líder comparte su información, al tomar decisiones considera problemas de los miembros. O sea, es toda una metodología, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Y que siempre es muy interesante ver, ¿no? En teoría, en la mayoría, porque a veces no es así, siempre el sistema consultivo o participativo es el que predomina, si se dan cuenta, ¿no? Regularmente, siempre. Todo esto es el consultivo participativo. Entonces viene otra vez la cuestión, ¿por qué tiene que ser un liderazgo compartido? Yo creo que por la misma esencia de nosotros, porque nosotros dependemos mucho de todos estos procesos consultivos, participativos, con toda la creación de sinergias, promoción de la participación ciudadana, control social, visión integral, gerencia adaptativa y flexible, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces les digo, también hay este estudio, hay otras técnicas, pero este está muy interesante para ver qué es, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el resultado, ¿no? En esta organización, finalmente ellos, porque es el anterior, finalmente ellos lo que nos están diciendo es que creo que por origen, las ONGs y APs, por origen y por cuestión, debemos de transitar en esta parte. Si ustedes, por alguna razón, del liderazgo, del personal que ustedes contraten, no están aquí, creo yo que ya tenemos un problema. Entonces debemos de gestionar y reconocerlo. Pero esto nos da, en esencia, que en México, en Colombia, o al menos en toda Latinoamérica, estos son los procesos participativos de liderazgo, ¿no? Ok. Y esto, finalmente, ¿qué es lo que nos dice, no? En las organizaciones no lucrativas, aunque hay un sistema autoritario, un autoritario paternalista, hay un consultivo y hay una participación grupal, la conclusión que ellos nos dan es que los trabajadores que se encuentran sujetos a un estilo de dirección autoritario no se hallan más desmotivados que los trabajadores que son dirigidos mediante un estilo más participativo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y que hablaba un poco por el origen de las ONGs, ¿no? Que los trabajos de las ONGs, de la muestra de este estudio, se encuentran motivados con independencia del estilo de dirección, ¿no? Y esta es una conclusión muy importante para nosotros. En la iniciativa privada, en el gobierno, a lo mejor ellos sí tienen que motivar mucha gente, porque pues realmente es una cuestión de trabajo y de repetitivo y todo. Aquí la gente ya llega motivada porque les gusta la misión, les apasiona. Entonces, aunque les llegue un sistema autoritario o autoritario paternalista, hasta eso no les, digámoslo así, no les afecta tanto. Eso hay que aprovecharlo. O sea, ¿en qué sentido lo vamos a aprovechar? Es decir, tenemos un valor agregado en el cual nosotros tenemos que poder dirigir. Es decir, tenemos gente que está inmediatamente vinculada a nuestra misión, apasionada, motivada. Y parece ser, desde mi punto de vista, que esas tres grandes valores agregados, eso es lo que estamos deteniendo. Eso es lo que no estamos aprovechando. Eso es lo que no estamos haciendo. Como lo muestra este estudio. Es decir, cuando hicieron el estudio, dice, pues mira, aunque sea autoritario, explotador, paternalista, consultivo, ellos siguen motivados. Y entonces, esa es otra de las grandes, digámoslo así, pongamos en este sentido, de los grandes descubrimientos que incluso creo que se tendría que ratificar en un estudio con nosotros, de que hay tres grandes valores agregados que no estamos aprovechando. Porque los trabajadores que llegan con nosotros sí son muy diferentes a los de otros, porque ellos
les encanta la misión, les encanta ser empáticas, les encanta hacer esto, pero parece ser que en lugar de aprovecharlo, no lo estamos aprovechando e incluso lo estamos desmotivando. Es desde nuestro punto de vista. A lo mejor habrá situaciones específicas que ustedes dicen, no, sí, sí se está haciendo y se va a desarrollar, pero yo de las cosas que les quiero compartir mucho, pues, como ustedes ven, este no es un taller de liderazgo normal, o sea, es diferente, porque lo que quiero es qué características tienen las IAPs y las ONGs y qué cosas no estamos aprovechando. Porque yo sí les puedo decir, de muchas que conozco, muchísimas, efectivamente esto se caracteriza. La gente que trabaja en las ONGs está súper motivada, está súper entendida con la misión y tiene toda la forma para poder explotar más su desarrollo. Pero parece ser que nuestros procesos, nuestro liderazgo y eso no lo están aprovechando. Entonces, esto es una de las cosas importantes que yo les quería compartir. Por eso les decía que los estudios a mí me daban mucha luz. Sí, son algunos extranjeros. Hay uno mexicano, pero realmente esto nos da mucha luz de qué tipo de liderazgo, qué características tenemos y hacia dónde vamos. Porque no es solamente venir a darles una plática sobre Goleman o sobre cualquier uno de estos, no, es qué características tenemos y qué es lo que debemos de aprovechar, ¿no? Y entonces, aquí viene, ya vimos lo de 2 y ya viene aquí en específico de México, ¿no? Este es una tesis de doctorado en donde ellos estudiaron el liderazgo en organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado y educación mental en la frontera de Baja California, México. Es hecha por Dulce María Reyes Barrera, de la Universidad de Guanajuato. Y lo que están tratando de hacer es la evaluación del liderazgo en México, ¿no? ¿Ellos qué hicieron? Bueno, tomaron a 4 instituciones, hicieron algunas encuestas y empezaron a ver cuáles fueron los resultados. Y ahorita vamos a ver los resultados respecto a esto, que realmente también es muy interesante lo que ellos encontraron. Bueno, primero hablemos del contexto, ¿no? Estamos hablando de la frontera de Baja California, primero que es Tijuana, Mexicali, ¿no? En donde, bueno, primero están todas las empresas americanas que vienen a trabajar acá. Hay un problema del agua, hay un problema de contaminación, hay un problema incluso de saturación también de migración. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense la problemática de las ONGs allá. Y por eso era tan importante para ella poder decir, bueno, ¿y ellas cómo están, ¿no? ¿Cómo deberían de desarrollarse, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empezaron a ver ellos, no? La primera cualidad, que también son de los resultados que yo les quería compartir, ¿no? En México podemos caracterizar a 2 tipos de ONGs, ¿no? Más o menos. Y creo que hay más de las primeras que las otras. Las ONGs tienen muy poco personal pagado realmente. Pagado y de los que nos ayudan, pero además tienen a muchas personas, ¿no? Aquí lo vamos a ver en el estudio. Realmente, para hacer su estudio, en algunas organizaciones tuvieron que levantar a 4 o 5 personas, 3 personas, ¿no? Entonces, eso nos empieza a caracterizar en uno de los primeros problemas que tenemos, ¿no? Las IAPs. Somos muy poco personal pagado. Y este personal tiene que atender a muchas personas o a muchas situaciones, ¿no? Esa es la característica principal. Pero también tenemos la otra, que a lo mejor son las menos, pero también tiene otro problema, ¿no? Hay organizaciones muy grandes o que por proyectos se vuelven muy grandes y que después, por ser tan grandes, ya no pueden liderar y gestionar. Yo sé que son las menos, pero también tienen otro problema, ¿no? Entonces, aquí vean lo que pasó también en Baja California, cómo ellos, por ejemplo, esta Sonora Institute, ¿no? La conclusión de ellos es que el liderazgo es que se manifiesta en más de un líder y el estilo que se considera predominante es el de rasgos, ¿no? Recuerden, pues es que el liderazgo es de rasgos, es que influye correctamente, es más por esto, ¿no? Y la percepción no es unánime en el caso de todos los integrantes. Además, hay algunos atributos más que se identifican en la manera de percibir el liderazgo, que también eso es importante. Es ser motivador, democrático, hábil y confiable, ¿no?
Los demás atributos que mencionaron otros de los integrantes ya se incluyen en el estilo predominante, lo cual no es consistente. Es decir, otro de los grandes hallazgos de aquí es que como percibimos el liderazgo, sí es diferente. Y eso que son pocos, ¿eh? Unos lo perciben de una forma y otros lo perciben de otra forma. Entonces, bueno, ese también es todo un tema, ¿no? Después analizaron bioregional, ¿no? Es una organización, proyecto fronterizo de educación ambiental, ¿no? Ahí, pues también hay una coincidencia entre sus miembros sobre la manera en que se manifiesta el liderazgo. Es decir, cómo en mayor medida el número de veces el estilo transformacional y transaccional. ¿Se acuerdan de eso que les decía? Tomen en cuenta ese transformacional y transaccional. Bueno, aquí ellos dicen, el liderazgo que yo tengo, y son pocos, creo que es transformacional y transaccional. Yo sé que eso tenemos que aspirar. Hay que aspirar a eso. Sin embargo, creo yo, al menos de lo que yo conozco, que pocos podemos manejar ese tipo de liderazgo, pero empecemos otra cosa con lo mismo. ¿Cómo se percibe el liderazgo? ¿No? Para que se pueda hacer. Y después en Hélice Fundación AC, ¿no? El estilo, ellos consideran que es transformacional, fíjense, también es transformacional en ese sentido, ¿no? Y incluso a lo mejor también de rasgos. Entonces, bueno, ya al menos en México se ve que hay una tendencia en que el liderazgo que se requieren en esas ONGs del contexto que haya es principalmente transformacional o transaccional, ¿no? Y finalmente todos somos mexicanos, ¿no? Ellos también dijeron que era transformacional y que también tenía ciertos atributos, ¿ok? Entonces, ahí la gran pregunta ¿es a lo que aspiramos o es lo que somos? Desde mi punto de vista, creo yo que es a lo que aspiramos. Siempre las ONGs estamos en la aspiración más de lo que somos como ONGs, ¿no? Y entonces, miren, como conclusión finalmente les puedo decir que creo yo que algo que realmente está un poco permeando sobre el liderazgo, independientemente de las teorías y de los conceptos que utilicemos y todo, es que los líderes que tenemos ahora en la IP, un poco con esto de los rasgos, viendo esto de los rasgos o de los atributos, regularmente la gente es muy inteligente, es previsor y es visionario, ¿no? Eso regularmente es lo que ellos van a hacer, ¿no? También son que están mucho en las metas y creo yo que no está mal, ¿eh? Si todos estamos en las metas porque tenemos que cumplir metas, pero no sé si esa percepción sea la correcta y debe ser un poco más estratégica la situación, ¿no? Y entonces, ¿qué nos caracteriza como liderazgo? Ya como conclusión final, pues que realmente por la misma dinámica del trabajo, sin tener un plan, sin tener cierto tipo de cosas, pues yo creo que el elemento central es la motivación para trabajar. Es decir, es una meta, hay que tener una meta, y eso es lo que tendríamos que estar desarrollando e impulsando eso, ¿no? Somos inteligentes, somos previsores, somos visionarios, pero realmente lo que no más nos caracteriza es que somos muy para las metas, ¿no? Eso es lo que más tenemos que entregar esto, vamos a hacer esto, vamos a desarrollar y no nos vamos un poco más en otro sentido, ¿no? Por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, con todo gusto estoy aquí y espero que les haya gustado la plática y sobre todo les haya servido en su trabajo diario. Muchas gracias, maestro. Entonces, bien, pasamos a la sección de preguntas. Quien guste puede tomar la palabra. Adelante. ¿Alguien gusta? Ok, nos comentan que todo es súper interesante. Muchas gracias, Blanca. Estuvo muy bien. Me gustaría un taller. Ok. ¿Nos van a poder proporcionar el material, profesor? Sí, claro. Yo les doy si gustan,
el PowerPoint, ¿no? Y si tengo la lectura, se los proporciono. Igual nos preguntan por chat si puede compartir alguna bibliografía complementaria que puedan consultar. Perfecto, sí, sí, sí. Entonces, dame un poco más de días para que al final de la presentación ponga bibliografía complementaria y ahí se las voy pegando, ¿no? Sí, muchas gracias. Igual, si puede colocar ahí sus datos de contacto, hay personas que desean contactarlo. Perfecto. A ver. Bueno, mi nombre es este y les doy mi número de teléfono y mi correo y con gusto. Teléfono, pues ahí está, ¿no? Muchas gracias, maestro. Nos preguntan si existe algún ejercicio que puedan hacer las personas en lo individual para identificar el tipo de estilo de liderazgo. Mira, hay muchos métodos, hay muchas formas. Yo conozco más de 3 o 4. Lo único es la recomendación que yo les digo, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico para saber el estilo de liderazgo. A mí el problema es una cuestión de recursos. Nosotros sí nos costó bastante el estilo de liderazgo porque hay el famoso, no sé si ustedes conozcan, ¿no? El estilo amarillo, verde, rojo y azul. Y es muy interesante porque recuerden que el amarillo es creatividad, el azul es técnica y procesos, el rojo es pasión y el verde es un poco planeación, ¿no? Y entonces es muy interesante porque cuando uno se pone ahí, se percibe creativo y después uno ve, no, fíjate que es más pasional. Y entonces, al menos ese estudio a mí o a nosotros en esa organización nos ayudó mucho para entendernos y para poder planear qué es lo que vamos a desarrollar. Hay muchos, yo les recomendaré ese, hay otros, ahí veo cuáles son los otros, ¿no? Muchas gracias, maestro. De igual manera nos preguntan, ¿podrá comentarnos algunas técnicas de liderazgo? Miren, yo sí les soy muy sincero, realmente por eso les decía que era todo un tema. Después de haber leído todo y analizado todo, creo que el que más a nosotros, pero sí hay que contextualizarlo, porque una cosa es la teoría y después aplicarlo, es que yo les decía, nosotros de verdad, por la forma, por nuestro origen, por el trabajo que tenemos, debemos desarrollar el liderazgo colaborativo, ¿no? Es decir, no se centra en el líder, se centra en el desarrollo de cada uno, todos colaboramos en el liderazgo. Pero bueno, esa es la teoría. Obviamente que el ya tener un plan específico, ¿no? Para poder desarrollarlo, bueno, tenemos que desarrollarlo, ¿no? Obviamente. Muchas gracias. Igual, junto con pegado a su respuesta, ¿podrá apoyarnos en especificar algún ejemplo desde su experiencia de liderazgo colectivo? Miren, déjenme buscarlo. Nosotros lo intentamos en la organización que teníamos. Sin embargo, bueno, les empiezo a comentar los problemas, ¿no? En la área de operaciones, porque inicialmente yo estuve en operaciones, después estuve en el de alianzas, se dieron cuenta en donde más se necesitaba, sobre todo por el impacto en las comunidades, el de colaborativo. Fíjense que se encontraron que la líder tendía mucho a liderazgo pasional. Entonces, por ahí ya tienes un problema, ¿no? Porque más que colaborativo vas a encontrar otras cuestiones. Déjenme encontrar algún estudio en la cual se pudo desarrollar liderazgo colaborativo, pero recuerden que finalmente lo que yo les quería transmitir, sobre todo en la plática, es, esta es la teoría y este es el contexto. Y por eso les insistía mucho que se hiciera un diagnóstico y que todos los días, bueno, no todos los días, todos los lunes, ¿no? O todos los viernes, se hace una sesión de un día en específico para tener el plan e ir desarrollando lo que decíamos, ¿no? Uno tiene que tener la autoconciencia. Si a uno no se lo dicen, de verdad no lo va a percibir, de las oportunidades que uno tiene en el liderazgo. Oye, te falta escuchar, te falta ser empático y hacer un plan para poder desarrollarlo. Entonces, ya para cuando uno hace el plan, independientemente del tipo de liderazgo que tiene que hacer, lo más importante es tener el diagnóstico y tener un plan. O sea, era lo que le insistía mucho, ¿no? Es que uno tiene, así como tiene un plan para finanzas, uno tiene un plan para la planeación, un plan para contabilidad, también necesitas tener un plan de liderazgo. Tener el diagnóstico de tu gente, saber qué oportunidad tiene y cómo vamos a ir poco a poco desarrollando. Y los resultados de verdad se ven inmediatamente. Inmediatamente. Eso
que antes no se podía comunicar, antes no se podía colaborar. Con el trabajo en equipo, inmediatamente se empieza a ver los resultados. Pero si dan cuenta, sí es la teoría, pero también es el plan y el método, ¿no? Y el liderazgo, sobre todo del director general y del presidente del patronato, que estén convencidos que esto es, yo insisto mucho cada vez que doy esto, oigan, esto no es cultura, ¿eh? Esto es trabajo diario, esto es una parte de su trabajo, es un 10-15% de trabajo que la gente no lo entiende. Ay, inteligencia emocional, trabajo en equipo, no, esto es diario. Si diariamente no se gestiona este tipo de cosas, no va a haber los resultados necesarios, ¿no? Muchas gracias, maestro. Le hago una pregunta y después cedemos la palabra a Ana Lilia Pérez. ¿Es válido encontrar en nuestro diagnóstico que contamos con diferentes estilos de liderazgo? Es válido encontrarlo, y lo importante, si bien un tipo de liderazgo, y es el más interesante, es el situacional. Sí, yo a lo mejor predomino en ser autocrático, pero tengo que aprender a ser democrático o de ser consultivo. O sea, el que tú tengas un estilo de liderazgo por tu formación, por tu cultura, eso importa. Lo importante es que tú tengas la habilidad de, aunque tú sea predominante el autocrático, puedas manejar los otros. Todo se aprende. Lo importante de aquí es que todo se aprende, ¿no? Muchas gracias, maestro. Adelante, Ana Lilia, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Buenos días. Pues muchas gracias. La verdad es que la información fue muy interesante. Me quedo con esta reflexión respecto a cómo cada institución hacemos nuestra labor y cómo cada integrante de la institución pues ponemos como nuestro sello, ¿no? En las tareas, en las actividades y lo que nos va construyendo. Sí me parecería como una petición especial para la Junta, que tal vez pudieran crear algún otro espacio en donde pudiéramos recibir como una caja de herramientas, ¿no? Tal vez crearla, porque pues todas las situaciones, todas las temáticas, todas las poblaciones son distintas y vamos cambiando, ¿no? Entonces a lo mejor saber, híjole, ¿en qué momento me encuentro hoy? Creo que el contexto de las personas con las que trabajamos influye muchísimo en el tipo de liderazgo que se ejerce, ¿no? Creo que a veces tiene que ser como, necesitamos centrarnos en la tarea o me centro más en las emociones, darle como espacio y cabida a todos. Entonces, bueno, que sí podríamos crear una caja de herramientas ahí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. No, gracias a ustedes. Gracias, maestro. Gracias, Ana Lilia. Nos comentan, excelente ponencia. ¿Podría repetir las características de los colores que mencionó? ¿Y habrá alguna bibliografía específica, libro o manual que podamos revisar para el establecimiento del diagnóstico? Claro, miren, lo voy a buscar. Yo, como les vuelvo a repetir, estos dos consultores que nosotros nos hicieron tenían sus propias metodologías y ellos aplicaban con sus herramientas eso, y eso les digo, me costó. Sin embargo, déjenme investigarles si en la web o en internet hay algunas herramientas gratis para que ustedes puedan utilizarles y para que más o menos les explicaran más o menos en forma general, porque como bien dice la compañera anterior, sí, la teoría está ahí, pero lo interesante es que en cada contexto, en cada situación, en cada familia, son cosas distintas, y ahí es donde uno va aprendiendo y modificando y adaptando entonces al cambio para poder modificar. Lo importante es a dónde queremos ir y cómo lo podemos desarrollar, ¿no? Ay, gracias, es que no podía abrir mi micrófono. Bueno, yo me sumo a este comentario que nos hace la compañera Ana Lilia, bueno, más bien es una petición también, de que sí me gustaría que la Junta nos siguiera apoyando en tener estos espacios. La verdad, hoy la ponencia a mí me queda como muy bien. Recientemente tengo el cargo de gerencia y a cargo de dos líderes también, ¿no? Entonces, sí, en este momento estamos en un proceso de hacer mejoras en nuestro clima laboral, y entonces entiendo que si ejercemos este liderazgo colectivo, pues puede no solamente haber mejoras en el clima laboral, sino en muchos aspectos. Y sí me interesaría saber si desde tu experiencia, que bueno, ya lo comentó, que nos va como a compartir información, este otro liderazgo que también comentaba de
experiencia aquí en México de liderazgo transformador, que entiendo que entonces va de la mano, ¿no? O no sé si ahí se tenga que precisar alguna diferencia. No, sí, va de la mano. Realmente todos aspiramos, yo desde mi punto de vista creo que todavía no llegamos a eso, pero todos aspiramos a eso, al liderazgo transformacional, porque ese es el que nos va a transformar a nosotros y las vidas de ellos. Aunque también es muy importante este que comentaba la compañera anterior, el situacional, porque en cada comunidad, por usos y costumbres, por esto, tenemos que aplicar cierto tipo de liderazgo. No puede ser solamente el que predomina. Entonces necesitamos tener la habilidad con los compañeros y todo, porque cada cosa es diferente. Entonces, a eso es más o menos a lo que podemos aspirar, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Elsa, maestro. Y ya no tenemos más preguntas a través del chat. Si me permiten, vamos a compartir la pantalla para hacer entrega de un reconocimiento al maestro Cayetano Torres Burrola por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Liderazgo y Habilidades Gerenciales en Instituciones de Asistencia Privada. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Muchas gracias, maestro. Con gusto se lo haremos llegar.